Doña Rosa, don Paco, ¿cómo están? ¿Bien? Nosotros acá entusiasmados. Doña Rosa, tengo una noticia muy especial para usted. Hoy tiene competencia. Hoy es un cafecito donde usted va a tener una competencia importante. Aparte de que estamos en un rinconcito nuevo. Ya ustedes cuando se abra el plano van a poder saber de qué les estoy hablando. Hoy ha venido para tomar un café con nosotros la competencia de Doña Rosa, que es Rosa Díez. ¿Cómo está, Rosa? Estupendo, encantada de estar aquí. La mujer de Unión, Progreso y Democracia. Bueno, la portavoz, porque en Unión, Progreso y Democracia no sabe usted cuántas mujeres hay, rosas y no rosas. Yo me he tomado la atribución, Rosa, de tratarla de tú. Le pido, por favor. No, encantada. Pero yo entonces también te trataré por favor, de tú. Por eso, claro. Por favor, que me lo retribuya. Y me tira las orejas cuando corresponda. Mucha gente conoce a Rosa Díez. Sí, por lo menos la Rosa Díez pública la conoce mucha gente, sí. La pregunta sigue y dice, ¿cuánta gente conoce verdaderamente a Rosa Díez? Mis amigos, mi familia y mis amigos, claro. Porque Rosa Díez nace en Vizcaya. Sí, yo nací en un pueblecito de Vizcaya, que tiene 4.000 habitantes aproximadamente, que es donde sigo viviendo, donde sigo teniendo mi casa, que se llama Sodupe. La nombro por 30 segundos, representante turística de Sodupe. Vale. ¿Por qué hay que visitar Sodupe? Bueno, Sodupe es un pueblo pequeño, como digo, en Las Encartaciones, que es una zona del interior de Vizcaya, camino hacia Santander y hacia Burgos. Es una zona pues semirural, no hay mucho campo, aunque está en medio del campo, pero la gente vive de los servicios o trabaja en Bilbao. Tiene la ventaja, mi pueblo, tiene un río y tiene la ventaja de que está a 10 minutos de la capital. Y entonces tú vives en un pueblo pequeño, tiene tren, o sea que te puedes acercar a Bilbao en el tren, por supuesto autobuses, pero tiene un tren que tampoco es muy común ya en todos los sitios. Vives en un pueblo, te despiertan los pajaritos y en 10 minutos estás en el centro de la ciudad. O sea que tiene todas las ventajas, disfrutas la naturaleza y además cuando te da el ataque urbanita, pues en 10 minutos estás en el centro de la ciudad. Bien. Y Rosa Díez nace en el seno de una familia conformada por... Pues mis padres, mi padre trabajaba en una empresa, en fin, importante en aquel momento, de aceros, una empresa metalúrgica. Mi madre cosía para afuera, que se decía entonces, para ayudar con su trabajo la economía familiar. Y tengo dos hermanos, bueno, tenía porque uno se me murió el año pasado, mayores que yo, uno me llevaba 9 años y otro 7 años. Y en esa familia humilde, que llegó al País Vasco porque a mi padre, que era republicano, socialista y republicano, lo metieron en un campo de concentración, lo condenaron a muerte, después lo trasladaron al País Vasco, afortunadamente no lo mataron, al final de la Guerra Civil, lo trasladaron a una cárcel del País Vasco y mi madre pues fue detrás, todavía no tenían hijos, fue detrás, se quedó en este pueblo, en una fábrica que había entonces en la que hacían sacos de yute, se quedó, encontró trabajo allí y de allí iba a ver a mi padre que estaba en la cárcel de Bilbao, hasta que, la reina que se llamaba, hasta que afortunadamente le conmutaron la pena de muerte, salió al cabo de unos años de la cárcel y se quedó, encontró un trabajo en una fábrica cercana, se quedó allí y en ese pueblo, a donde les trajo la guerra civil y la dictadura a mis padres, en ese pueblo nacimos mis dos hermanos mayores y yo. En ese pueblo vivimos, en ese pueblo murieron mis padres, en ese pueblo están enterrados mis padres y en ese pueblo hemos vivido, nos hemos casado, hemos hecho unas familias y ahí nos hemos quedado. Yo sé que es una pregunta complicada, porque es elegir y es muy difícil elegir, pero nosotros siempre decimos que la vida es como una película. En esa película donde la pequeña Rosa Díez, compartió con papá que se llamaba Heraclio, que compartió su vida con Heraclio, ¿qué fotograma elige? ¿Cuál es la imagen de papá? ¿Cuál fue la herencia? Y no estoy hablando en términos económicos, que dejó papá. Mi padre nos enseñó a ser justos. A ser justos. Sí, aprendimos a ser justos con él.
a valorar a las personas, a saber que nadie es más que tú, pero tampoco tú eres menos que nadie, a ser justos en la vida y a valorar eso por encima de cualquier otra cosa. ¿Cómo se hace para aprender a ser justo, Rosa? Pues hablando de la justicia, de la libertad, de la igualdad, poniendo ejemplos, valorando la integridad por encima de cualquier cosa, hablando de la historia, poniendo ejemplos de lo que es justo y de lo que no es, valorando a las personas por encima de cualquier cosa, valorando al ser humano y a todas sus condiciones y a todas sus actuaciones, aprendiendo eso, a valorar a las personas y a ser justo es hacer lo justo. No es una cosa bien sencilla y bien compleja, a sentirte bien contigo mismo, a actuar pensando que haces lo que tienes que hacer. Ser justo es eso, hacer lo que crees que tienes que hacer, no buscar nunca el mal de nadie, sino actuar coherentemente, correctamente. Esto de mirarte al espejo y decir, bueno, pues no salió, pero yo hice lo que pude, lo hice lo mejor que supe, elegí lo que creí que tenía que elegir. Sentirte bien en tu piel es ser justo. Pensar que a lo mejor has hecho daño a alguien, pero nunca lo buscaste. O sea, nunca intentaste hacer daño, ¿no? Que a lo mejor tus obras causaron daño, pero tú nunca buscaste hacer daño. Sí. Y si en la película la hacemos con mamá, ¿qué mamá se llamaba? María. María. Y si esa película la hacemos con mamá, ¿qué fotograma, qué herencia nos dejó María? María me enseñó que la bondad es lo más importante de la vida. María era una mujer buena, esencialmente buena. Y solo pensar en parecerme a ella es suficiente para saber que me falta mucho. María era una mujer buena, muy buena. Qué dos hermosas herencias, pero qué difícil unirlas, ¿no? Justicia y bondad. No, en mi casa estaban juntas y eso significa que pueden ir juntas. Sí, sí, por supuesto que sí. No, es que para ser justo hay que ser buena gente también, porque una persona justa está buscando el bien, no busca más que el bien de las personas, y una persona buena pues también busca el bien de las personas por encima de todo. Me gustó, me gustó. ¿Y sus hermanos? ¿Qué nombres tienen? Ignacio, que es el que vive, y Carlos, que es el que se murió el año pasado. ¿Y de Carlos? Vamos a hacerle un homenaje con una sonrisa. ¿Cuál es el fotograma de Carlos? ¿Alguna travesura? Dígame la verdad, Rosa. Carlos era muy rebelde. Era tremendamente rebelde. Era mi hermano pequeño, bueno, tenía 7 años más que yo, pero era un rebelde, el más listo de la familia, el más independiente. Era pescador, era cazador, era un manitas, era mi otro yo. Mi hermano mayor es mi padrino, además. ¿Ah, sí? Sí. ¿Padrino de...? Sí, de bautizo. ¿Padrino de bautizo? Sí, tenía 9 años cuando yo nací y era mi padrino también, es mi padrino. ¿Y la pequeña Rosa qué hacía en su pueblo? En ese río, al que cuando mencionó el río es un espacio especial. Sí, un río, sí. Yo vivía en una casa de pequeña, vivíamos en una casa que ahora yo creo que esto ya no se da, pero bueno, se dará muy poco, de estas que se decía en una habitación con derecho a cocina. Era la casa de una madre y una hija, una madre soltera con una hija que vivía además con la abuela, y nosotros alquilamos, bueno, mis padres alquilaron ahí una casa y vivíamos en aquella casa hasta que yo tuve 10 años o algo así, ¿no? La casa estaba al lado de la vía del tren y detrás de la vía del tren estaba el río. El pueblo era mucho más pequeño que ahora, claro. Yo en aquella casa aprendí a tener pasión por la política. Mi padre hablaba mucho de política. Mi padre se comía los libros, no teníamos dinero para comprar libros. Recuerdo perfectamente cuando se inauguró la primera biblioteca del pueblo, la biblioteca pública, en la que nos los bebíamos.
Mi padre empezó, en cuanto pudo, empezó a comprar unas publicaciones que ahora se siguen vendiendo, lo sé, selecciones del Reader's Digest, que venían por correo a casa. En un formatito así. Sí, y leíamos aquello, vamos, lo leíamos. Mis hermanos tenían tebeos de El Guerrero del Antifaz, del Capitán Trueno, y yo tenía cuentos de hadas. Y leía igual los cuentos de hadas que los tebeos de piratas y de estas cosas. Mi padre hablaba, nos sentábamos alrededor de la mesa y mi padre hablaba de todo. Mi padre era un hombre muy ilustrado, muy, en fin, con mucha cultura, y hablaba de todas las cosas, nos contaba historias reales. Mi madre cosía mientras, como digo, ella cosía para afuera, y parecía que no estaba en la conversación. Me recuerdo perfectamente que de vez en cuando levantaba la cabeza y hacía alguna aseveración, hacía puntualizaciones, estaba perfectamente integrada. Y yo me crecí en ese tipo de familia en la que las conversaciones eran de los 5, o sea, no eran conversaciones para chicos y para chicas, sino que todos estábamos en todo. Y la pequeña Rosa fue creciendo. Y fui creciendo, sí. Y la pequeña Rosa un día decide: voy a hacer política. No, la pequeña Rosa se muere Franco. Yo ya tenía, por supuesto, inquietudes políticas, como digo, me lo inculcaron mi padre y mi madre, los dos eran muy políticos, por supuesto, en el sentido de ciudadano, ¿no?, de lo que significa la política. Mis padres me inculcaron la idea básica, la idea fundamental. La política es imprescindible para la democracia, y hacer política y hacerla en libertad y poder hablar de política fuera de casa significa que vives en democracia, ¿no? Y entonces yo la separación entre política y democracia no la entendí nunca. Me pareció que, o sea, cuando haya democracia podremos hablar de esto que hablamos en casa, podremos hablar en la calle. Entonces, de una manera natural, pues yo empecé me afilié a la UGT, después al Partido Socialista, empecé a trabajar a los 18 años, y luego pues se murió Franco y tuvimos que construir la democracia. Y entonces pues el Partido Socialista en aquel entonces pues tiró de todo lo que había, de todos los cuadros, de todas las personas que estábamos por allí. Ten en cuenta que yo además todo eso es en el País Vasco. En el País Vasco, en las listas, si no eras nacionalista, iban los que se dejaban. Claro. O sea, que en otras partes de España, pues ir en las listas, pues era a lo mejor una pretensión que te ponga un partido en una lista. Ajá. En el País Vasco, si no eras nacionalista, te tenías que dejar para ir. Y yo pues me dejé desde el primer momento, y entonces pues nada, pues en las primeras elecciones ya fui en una lista. No salí, por supuesto, pero ya nos dejamos ir en las listas ya. Y una vez que pones la cara afuera de tu casa y hay enemigos poderosos contra la democracia en el País Vasco, pues ya está, te metes allí y ya sigues trabajando. Así, naturalmente, de una manera absolutamente natural. ¿Había que ser muy valiente o no tener sentido o no tener conciencia de los peligros que podía traer el dejarse llevar? Hombre, había que tener un compromiso, o sea, había que ser una persona comprometida, ¿no? Comprometida en la defensa de una idea, que la idea básica en aquel momento era defender la democracia, mucho más que la derecha o la izquierda, era defender la democracia. Por supuesto, yo lo hacía desde una perspectiva progresista, pero era fundamentalmente defender la democracia, construirla, que no volviera a haber una guerra, que es lo que mi padre me decía, que no tuviéramos que pasar por una cosa como la que ellos pasaron. Era tener ese compromiso de construir democracia, ¿no?, por encima de cualquier consideración. Y a partir de ahí, pues ser un poco inconsciente, creo yo, porque, a ver, yo nunca me he considerado, por supuesto, porque no lo soy, nada heroica, no. Soy como la inmensa mayoría de las personas que hicimos política en aquellos momentos y en esas circunstancias y en esos partidos políticos a las que ETA procuraba matar, pues personas normales que hacíamos cosas extraordinarias, porque ese es el mérito, eso es el héroe en minúsculas, ¿no? Gente normal que hace cosas extraordinarias, porque si eres extraordinario no tiene ningún mérito realmente. Esos son las miles de personas, decenas de miles de personas que en el País Vasco han hecho cosas extraordinarias, decenas de miles de personas muchísimo más meritorias que yo, porque yo al fin y al cabo pues la gente me conoce, me puede hablar, puedo estar hablando aquí, hay una especie de reconocimiento. La inmensa mayoría son héroes anónimos que han hecho eso toda la vida, no les conocen más que en su entorno muy, muy pequeño,
o les han conocido para matarles, porque también eso es lo que hemos vivido, que les conocieron los malos y les mataron por ser buenos. Usando un lenguaje del cómic, al que hizo referencia recién, si eres Superman no tiene ningún mérito volar. Por supuesto. El mérito es volar no siendo Superman. Efectivamente, así es. Ese es el mérito. Así es, así es. Y comienza la carrera con el Partido Socialista. Así es. Y llega un momento que Rosa Díez deja el Partido Socialista. Sí, hay un momento en el que, en fin, como un trauma, porque eso siempre es un trauma, deduzco que es como divorciarse, ¿no? Tú tratas de salvar aquello, ¿no? Yo toda mi vida luché y defendí las ideas en las que creía dentro del Partido Socialista y las defendí a gusto, quiero decir, y no me arrepiento de nada, por supuesto, y conocí a gente estupenda y representé a gente estupenda dentro del Partido Socialista. Llegó un momento en el que para defender las cosas en las que creía me tuve que ir, porque el Partido Socialista pues cambió. Rompió todos los pactos de Estado, dejó de defender el pacto por las libertades y contra el terrorismo, en fin, se puso a negociar con ETA, cambió de posición política. Yo traté de cambiarlo desde dentro, de reconducir lo que a mí me parecía un error. De salvar el patrimonio. Exacto. Y bueno, pues oye, no fue posible. Y el día que llegué a la conclusión de que, no solo de que no era posible cambiarlo, sino de que esas ideas merecía la pena seguirlas defendiendo, pues me fui, dejé mi acta de eurodiputada. Yo estaba en el Parlamento Europeo, tenía un sueldo excepcional, como tienen los europarlamentarios, tenía 2 años y medio todavía por delante, abandoné el acta de europarlamentario, dejé el carnet del Partido Socialista y decidí, junto con otra gente, fundar un partido político y arriesgarme a que no me eligieran, naturalmente, porque fundamos un partido político en septiembre del año 2007 y hubo elecciones en marzo del 2008. Tuve esos 6 meses sin trabajo, naturalmente, trabajando para fundar y construir el partido y extenderlo por España, y nos presentamos a las elecciones en marzo del 2008 y sacamos un acta de diputada, que fue el mío, y a partir de ahí pues seguimos trabajando. Fiel a los principios. Pues sí. Y ese partido fue Unión, Progreso y Democracia. Así es, Unión, Progreso y Democracia. Y Unión, Progreso y Democracia. ¿Por qué no del color? Pues porque estaba libre ese color. Mucha gente me lo pregunta. Parece que fue una cosa así de simple, ¿no? Así de simple. Fuimos a una agencia y dijimos, mira, hemos decidido escribir el partido con este nombre. Una agencia, por cierto, que eran amigos de unos amigos que no nos cobraron nada. Y dijimos, bueno, hemos decidido escribirlo con este nombre. Nos dijeron, uy, qué nombre tan complicado. Uy, esto es complicado. Y sí, pero le hemos escrito con este nombre. Y entonces queremos que nos hagáis un logo y buscar un color. ¿Y qué color? Pues no sé, pues mirad. Y este estaba libre, era un color que estaba libre y que nos gustó. Vamos, no solo estaba libre, sino que nos gustó. Nos lo propusieron una semana más tarde, el logo y el color, y dijimos, pues estupendo, pues ya está. ¿Fue amor a primera vista lo del logo o no? Sí, tampoco había mucho más. O sea, el nombre es muy largo, la composición tenía que ser más sencilla. El nombre ya estaba elegido, lo habíamos inscrito sin nadie de marketing que nos dijera hay que buscar. No, nosotros mismos fuimos allá. Queríamos... Artesanal. Sí, queríamos que significara, tener un nombre que significara las cosas que queríamos que el partido hiciera. En fin, defender lo que nos une como ciudadanos en la democracia, defender las cosas que unen a los españoles y no las que nos diferencian, que no son las que nos separan, que es defender el Estado, en definitiva, que es defender la libertad y la igualdad. Queríamos que significara que ser un partido progresista, o sea, progresista en el sentido verdadero del término. No, el progreso no es propiedad de la izquierda ni de la derecha, el progreso son decisiones que contribuyen al progreso de las personas y de la sociedad. Entonces, eso queríamos que estuviera, y democracia, pues porque se trataba de regenerar la democracia. Nuestros padres la construyeron y a nosotros nos tocaba regenerarla porque la democracia había perdido calidad en España, ¿no? Y bueno, pues como el cóctel nos salió así, lo escribimos así y luego pues nos lo pusieron ahí dentro de esa mancheta y nos dejaron el color magenta, que es un color puro también, que estaba bien, y pues ya está. Unión, Progreso y Democracia crece y consigue concejales, como por ejemplo lo que ocurrió en Alicante. Fernando Llopis, un extraordinario concejal. Tenemos a Fernando Llopis. Y llega el 2015. ¿Y en el 2015 comienzan a aparecer grietas, Rosa, o no? No. En el 2015 lo que aparecen son más partidos.
Pero estoy hablando de Unión Progreso y Sí, Democracia. ya, pero que lo que aparecen son más partidos. Nuestro partido es un partido abierto, transparente, que cada debate que hemos tenido dentro se ha vivido fuera. Y bueno, pues esto son grietas, ¿no? Es la vida, es la vida de las sociedades humanas, de las sociedades libres, en las que los debates políticos y las diferencias, en el sentido de ideas diferentes, se debaten, se contraponen y no se ocultan. Y bueno, alguien eso lo llama, lo califica negativamente, pero a nosotros nos parece que forma parte precisamente de lo que somos, de un partido transparente, limpio y absolutamente libre. ¿Le hace perder cariño, participación de la gente esas grietas que aparecen en Unión Progreso y Democracia con vistas a las próximas elecciones? Que si nos hace perder cariño por parte de la gente, pues a ver, mi experiencia y la de los candidatos con los que hablo. Yo voy por la calle, ahora mismo he venido de Murcia, pero puedo contar ayer en Zaragoza o por la mañana en Barcelona, y a mí la gente me sigue parando en la calle, me pide fotos y besos. No es muy normal en un político en este momento, ¿verdad? Y en los tiempos que vivimos. Exacto. Y me sigue diciendo, ánimo, no os rindáis, defender las cosas, no retrocedáis, venga, adelante. Esto es lo que la gente nos dice. Por tanto, en fin, eso es muy reconfortante, ¿eh? Y es gente a la que no conozco de nada, no me dice eso porque esté esperando que yo le pueda dar algo, le pueda dar un puesto de trabajo o porque me vaya a encontrar al día siguiente no sé dónde. No, es algo absolutamente espontáneo. Es lo que los ciudadanos nos reconocen. ¿Que no salen las encuestas? Es verdad, no salen las encuestas. Pero la encuesta de la calle no tiene nada que ver con la encuesta demoscópica que leemos en los medios de comunicación. Y como nunca hemos salido bien en las encuestas, nunca jamás a lo largo de nuestra historia, si nos hubiéramos hecho caso de las encuestas no nos hubiéramos presentado, Fernando no se hubiera presentado aquí, yo no me hubiera presentado a las Cortes ni en las primeras ni en las segundas, no nos hubiéramos presentado nunca, porque nunca nos dieron nada, nos lo dieron los ciudadanos en las urnas. Yo escuché unas declaraciones suyas hace poco, donde palabras más, palabras menos, usted apuntaba que la única encuesta que vale es la del 24 de mayo. Todo el mundo lo sabe que es así. Porque las urnas están vacías, creo que fue la frase. Claro, cuando abren los colegios las urnas están vacías, pero eso lo sabemos nosotros, hay que recordárselo a la gente hay que recordarle que nada está decidido hasta que él no decide coger una papeleta, meterla en un sobre y meter ese sobre en una urna, y que los ciudadanos son los jefes. O sea, que el voto del presidenta en este caso del Banco de Santander o del Banco Bilbao Vizcaya vale lo mismo que el del preferentista al que han estafado, o que el del hombre o la mujer que está en paro, o el del que no sabe qué hacer para pagar el colegio de su hijo. Vale exactamente igual. Esta es la grandeza de la democracia, que las urnas las llenan los ciudadanos con sus votos y que las encuestas se equivocan muchas veces. No voy a pensar que además hay quien quiere que se equivoquen, y que en España las encuestas, lo sabemos, lo dicen los sociólogos, lo dicen los politólogos, las encuestas quieren predeterminar un resultado, quieren condicionar un resultado. No lo dice Rosa Díez, esto estamos leyéndolo continuamente, sobre todo encuestas como las que hemos visto publicadas, que todas coinciden en que hay alrededor de un 35% de ciudadanos que dicen que van a ir a votar, pero que no saben a quién van a votar todavía, con lo cual está todo muy absolutamente abierto. ¿Ese es el partido mayoritario, el de los indecisos? Pues sí, hoy por hoy sí. 35%. ¿Cómo evalúas el resultado con un 35% de personas que dicen que no saben a quién van a votar? Y teniendo una referencia como la de Inglaterra hace poquito, claro, ¿no? Lo evalúas a tu gusto. Claro. Y dices, como a mí me gustaría que ganaran estos, o me parece que van por aquí, pues yo se lo sumo, este 35% lo sumo de esta manera o de esta otra. Y luego va la gente a la urna, como acabas de recordar muy bien, en el Reino Unido, en Israel ocurrió exactamente lo mismo, unas semanas antes, y votan lo que les da la gana. O sea, quiero decir que utilizan el libre albedrío, votan críticamente, y eso es lo que quisiera, que los ciudadanos votaran críticamente. Les pido a los ciudadanos, déjame que lo haga, que vayan a la urna críticamente, que piensen antes de votar críticamente, que miren a los candidatos de los partidos políticos, a las personas. Las personas son muy importantes, ¿eh? O sea, las siglas son importantes, porque las siglas evalúan o demuestran un trabajo que has hecho. Bueno, que miren a las personas, a los candidatos, y por favor que miren lo que hemos hecho. Críticamente a las dos cosas, ¿eh?
O sea, que no crean lo que yo les digo, que no crean lo que les dice Fernando Llopis. No, no, que vean lo que ha hecho Fernando Llopis, lo que hemos hecho en todas las instituciones en las que hemos estado. Y que si les parece que ha habido alguien que lo ha hecho mejor, que ha defendido mejor sus intereses, con más generosidad, con más capacidad, con más libertad, pensando siempre en el interés general, si encuentran un partido que pueda decir, después de 4 años, hechos, no palabras, y que no oculte los hechos o los disimule, y que no esconda a los candidatos o los disimule, si encuentra a alguien mejor, que les voten. Pero por favor, que no se resignen a votar a los que ya les han defraudado, o que no se resignen a votar la moda, porque la moda pasa de moda muy rápido, ¿eh? No sé si lo saben, ¿eh? La moda es, en fin, se guarda en un cajón al día siguiente, se convierte en inservible. Hablando claro, ¿a qué le llamamos moda? ¿A Ciudadanos y a Podemos, por ejemplo? A lo que acaba de surgir, nadie sabe lo que quiere hacer porque cada día cambia de posición, pero se ha puesto de moda. Pero es moderno. Pero no me dijo que sí. ¿Ciudadanos y Podemos son los partidos de moda? Sí. Son los partidos de moda, aunque uno es nuevo y el otro no. Podemos es un partido nuevo que ha cambiado de programa antes de llegar a las instituciones. Eso es muy interesante porque estamos acostumbrados a que los partidos políticos cambien su programa después de que llegan a las instituciones. El PP y el PSOE nos han enseñado eso particularmente, pero Podemos es el ejemplo de cómo se cambia de programa antes de llegar a las instituciones. Desde las europeas hasta ahora pues ha ido reformulando su programa. Y Ciudadanos es un partido más antiguo que UPyD, que durante sus años de vida nunca hizo nada de todo lo que dice ahora que va a hacer, ni de regeneración democrática, ni de reforma electoral, ni de nada, absolutamente de nada, nunca hizo nada. Estaba en Cataluña, pero en Cataluña hay muchísima corrupción, nunca hizo nada para perseguirla. Estaba en Cataluña, donde hay una ley electoral absolutamente injusta, nunca hizo nada para cambiarla. No, nunca sabíamos nada de lo que iba a hacer en nada. Bueno, ahora ha contratado a un economista, ha venido un señor de Liberbank que le ha hecho el programa económico, ha externalizado la propuesta política y además dice que va a hacer un montón de cosas en otro montón de historias, pero nunca las ha hecho. Ha propuesto, por ejemplo, que se baje el IVA del 21 al 18, o sea que para comprarte un Ferrari te bajan el IVA, pero sin embargo te suben el IVA del pan, de la leche, de los medicamentos. Ha propuesto que se legalice la prostitución para conseguir 6.000 millones de euros. En fin, ha hecho propuestas verdaderamente lamentables desde mi punto de vista, desde el punto de vista de Unión Progreso y Democracia, pero yo lo agradezco mucho, ¿no? Porque por lo menos estamos empezando a ver qué haría si tuviera las oportunidades de hacer alguna de estas cosas, y yo creo que eso es algo que los ciudadanos se merecen, un poquito de claridad, aunque ya sabemos que nunca hicieron nada, por lo menos que digan lo que van a hacer. Y luego hay otra cosa que es interesante también de esos partidos que están de moda, que es que ocultan a sus candidatos. Ciudadanos oculta a sus candidatos. Según venía para acá he visto las fotos de los alcaldables y he visto que se presenta Albert Rivera, porque he visto sus fotos y yo no sabía que se presentaba como candidato a la alcaldía de Alicante, pero es que ayer estuve en el Hospitalet de Llobregat y también vi que se presentaba, porque no aparecía con el candidato del Hospitalet o aquí con el candidato o candidata, que no sé lo que es, de Ciudadanos, no aparecía solo. Y he estaba en Murcia y también le he visto al solo y digo, ¿pero se presenta en todos los sitios o cómo es esto? ¿No quiere salir al lado de su candidato? Porque yo me he hecho muchas veces fotos con candidatos, pero que se supiera quién era el candidato. Entonces, este es un problema. Cuando ocultas a los candidatos y no tienes programa o lo externalizas, esta es una moda pasajera. Se habló de la casta, se habló del bipartidismo y hoy, hablando con el lenguaje de la calle, con el lenguaje de la gente, dicen, bueno, es que había un bipartidismo que era PP-PSOE y ahora parece que hay otro bipartidismo como si sería una segunda división que es Podemos Ciudadanos. Sí, está bien traído eso. Sí, son como ¿Es eso así si lo llamamos al lenguaje del fútbol? Son como las nuevas generaciones de los otros dos. Son como, antes había dos y ahora hay las nuevas generaciones como las juventudes de los otros dos que están formando ya dos bloques. Sí, como un derbi de primera y un derbi de segunda división. Yo diría que dos bloques, bien, o sea, están como dos bloques, ¿no? Antes había dos partidos y ahora hay como dos bloques, ¿no? Y están como configurando. Bueno, pues afortunadamente frente al bipartidismo y frente a la política de bloques, esta Unión Progreso y Democracia, que es la transversalidad,
en fin, la ruptura con estos bloques que tanto daño le han hecho a España, porque esto ha sido muy malo para la democracia, esto de los bloques que no se pueden entender entre ellos más que para chapucear, para repartirse el Consejo General del Poder Judicial, para repartirse las cajas de ahorros, para repartirse los privilegios, para eso se ponían de acuerdo, pero para nada más y nada menos que todas esas cosas. Frente a eso hace falta una opción política que no tenga nada de fundamentalismo en sus posiciones y que defienda la tercera España, que no es lo mismo que la tercera vía, ¿eh? Esto de la tercera vía que no se sabe a dónde va, la tercera vía muerta, le dicen unos amigos míos, esto de la tercera vía muerta, no, la tercera España, que es la de la mayoría. Esta tercera España que tiene la capacidad para entenderse entre lo mejor de los unos y lo mejor de los otros, que pone el interés de los ciudadanos por encima de la sigla, por encima de cualquier otra consideración. Esta que representaron hombres ilustres en algún momento de la historia de España, la de Besteiro o la de Marañón, un liberal y un socialista, un socialdemócrata, Besteiro, un liberal, Marañón, en fin, españoles cabales, ambos patriotas en el sentido constitucionalista del término. Esa tercera España le abre paso, y esa tercera España hoy en España, a lo mejor está mal que yo lo diga porque parece que, en fin, que eso me sale la vena bilbaína, yo no soy de Bilbao, pero esa tercera España está representada por los hombres y las mujeres de Unión Progreso y Democracia. Pero no porque lo diga yo, sino porque lo han demostrado. Déjeme seguir con el lenguaje de la calle. Hay una cosa que la gente de la calle, doña Rosa y don Paco, le reconocen a Unión Progreso y Democracia. Tarjetas negras, las tarjetas blancas, la denuncia. Claro. Conocemos las tarjetas black y la conocen todos los españoles, el escándalo de las tarjetas black, porque Unión Progreso y Democracia hace 3 años fue a la Audiencia Nacional a denunciar a Bankia. Las tarjetas black existen porque existe el caso Bankia, y el caso Bankia existe en la Audiencia Nacional con 30 y tantos imputados, entre ellos Rodrigo Rato, porque este partido político presentó una querella en la Audiencia Nacional cuando el fiscal general del Estado no la había presentado. Ustedes encendieron la alarma. Ustedes dijeron, cuidado aquí. No, fuimos a la Audiencia Nacional y presentamos una querella por la salida a bolsa de Bankia. El fiscal general del Estado, que es el que tiene la obligación de defender el interés general, no la había presentado. Él no la había presentado. Fuimos nosotros, se rieron de nosotros. Todo el mundo dijo, esa querella no saldrá adelante, no va a ningún lado y tal. 8 meses después, el juez Andreu aceptó la querella íntegramente, los 7 delitos que planteábamos en la querella íntegramente, y a partir de ahí hay 30 y tantos imputados. Hace 2 días, en un acto público en Vitoria, en el que estábamos presentando a los candidatos, un ciudadano del público levantó la mano cuando yo había terminado de hablar y me dijo, oiga, ¿usted cree que alguna vez les perdonarán lo de Bankia? Y él, antes de que yo le contestara, me dijo, porque en cualquier lugar del mundo ustedes ganarían las elecciones por mayoría, después de haber hecho lo que han hecho con Bankia. Yo le dije, es que si la gente premiara lo que hemos hecho con Bankia, en España no hubiéramos tenido que hacer lo de Bankia, porque no hubiera habido gente que se corrompió en las instituciones y el fiscal general hubiera actuado si se hubiera producido. Y aquí lo tuvimos que hacer nosotros. Y lo tenemos a mucho orgullo, no porque les tengamos manía a los de Bankia, no, porque queremos que a los preferentistas les devuelvan su dinero. Y si no hubiéramos ido nosotros a la Audiencia Nacional, los preferentistas no tendrían ninguna posibilidad de recuperar lo que les robaron. Y eso es orgullo UPyD. Es que estamos tan orgullosos de haber hecho eso. Orgullo UPyD. Es orgullo UPyD, sí. Estamos tan orgullosos de estar en la vida pública para esto precisamente. No, es que claro, es que no tienen ustedes dinero, hacen ustedes campaña en toda España con 100.000 euros. Claro, 20 millones, dice el PP que tiene, y los demás por ahí para hacer la campaña, lo cual es una obscenidad, con la gente que está pasando hambre, gastarte 20 millones en una campaña. Nosotros tenemos 100.000 euros. ¿Y por qué tienen tan poco de dinero? Pues porque los bancos no nos prestan. ¿Y por qué no nos prestarán? Bueno, ¿por qué no nos prestarán los bancos, no? En fin. 1 más 1, ¿cómo es? Igual a 2, ¿no? Claro, entonces dice, y esto, y ustedes si pudieran ahora, ¿se arrepienten de lo que han hecho? No, no nos arrepentimos nada. Ahora, Rosa, sinceramente, Rosa Díez, la del pequeño pueblo de Vizcaya por la que pasa el río. Cadagua, el río Cadagua. Cadagua. ¿Pensaba que iba a ver la imagen de Rato que se vio en televisión?
Bueno, ¿La sorprendió? yo nunca pensé en rato. Pensé, ¿te acuerdas cuando me preguntaste qué te enseñó tu padre? Sí. Pensé en que había que hacer justicia. Justicia. Y entonces había que hacer justicia para esas personas a las que se les había negado la justicia. Y como no la hacía el fiscal general del Estado, pues la hicimos nosotros. Así de sencillo. Permítame ahora que cruce de acera. Señora Rosa Díez, ¿en qué se equivocó? ¿Quién? Usted. ¿Qué hizo mal? ¿Qué es? Me arrepiento de esto. ¿A lo largo de mi vida? En los últimos tiempos. Lo bueno, lo de lo que se siente orgullo UPyD, lo de Bankia. ¿Y del otro lado? Yo creo que en el partido, lo que es nuestra trayectoria política, porque a lo largo de mi vida me he equivocado en muchísimas cosas, por eso he vivido, porque me he equivocado, si no sería una mesa o una oveja, no se equivoca nunca. El libre albedrío te lleva a tomar decisiones, algunas equivocadas, ¿no? Pero en lo que es la trayectoria política de Unión, Progreso y Democracia, yo creo que no nos hemos equivocado en las cosas que hemos hecho. Hemos hecho lo que había que hacer. ¿No ha sido rentable electoralmente? ¿No hemos crecido como las burbujas? Pues no, pero tampoco hemos querido crecer como las burbujas. O sea, hemos querido crecer sólidamente porque, en fin, somos como los muebles viejos, que los muebles buenos, que cuanto más patina tienen, pues más bonitos están, mejores son y más valen. No hemos querido ser una cosa que pase de moda, sino una cosa con la que te quieras quedar y que quieras guardarla y además dejársela a tus hijos, algo sólido. Este es un partido sólido, es pequeño, hace cosas grandes, pero es un partido sólido. Nunca hemos querido ser una burbuja y no lo somos, y que sube muy rápido y baja también igual de rápido, y tampoco pues hemos querido tener un cuerpo muy grande desde el primer momento, de estos que no hacen ejercicio, pero que en 4 días de gimnasio de repente les ves con una musculatura extraordinaria y dices, pero ¿cómo es posible 4 días de gimnasio y esta musculatura? Anabolizantes, que dejas de tomarlos y desaparecen todos los músculos. No es natural. Y entonces, pues sí, hemos hecho lo que creemos que hay que hacer, hacemos lo que creemos que hay que hacer, no hemos pedido permiso a nadie. Hay quien dice, ese fue vuestro error, no pedir permiso. Vuestro error fue lo de Bankia. Vuestro error es ser libres. No, bueno, pero si lo de Bankia fue vuestro error, bendito error. No, pero nos lo dice todo el mundo, eso fue vuestro error. Es que os habéis metido con gente muy poderosa. Y bueno, porque hay que meterse, porque la gente poderosa se estaba metiendo con la gente del pueblo. Claro, pero dice, pero eso no se ha rentado electoralmente. Fíjate, han venido todos estos nuevos que no han hecho nunca nada y parece que sí, que el IBEX les quiere y que les prestan dinero y les hacen grandes donaciones y a vosotros no. Y dices, pues sí, es verdad, pero hacemos lo justo, hacemos lo que hay que hacer y bueno, pues alguna vez esto será retribuido política y democráticamente, ¿no? Y además nos vamos a la cama pues con la conciencia muy tranquila. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale dormir tranquilo? Sí. No cotiza en bolsa, pero vale mucho. Sí, pero para cambiar la vida necesitamos que esta gente que dice es una injusticia, que con lo que han hecho ustedes no entren con mucha más fuerza en las instituciones. Yo a esa gente le quiero decir que podemos entrar si ellos nos votan. Porque a mí por la calle la gente me dice, ¡qué injusticia! Con lo bien que han hecho ustedes las cosas, oiga, pues votennos. No me diga que es injusto, si usted lo puede cambiar. Si a usted le parece que es injusto, pues cámbienlo. O sea, cámbienlo con su voto, cambien las encuestas, con su voto, que es la única manera. Y por eso yo tengo mucha confianza. Hace poquito tuvimos la oportunidad de tomar un café con Fernando Llopis, el candidato a alcalde por UPyD para Alicante. Y él nos decía, yo me imagino un Alicante. ¿Qué se imagina Rosa Díez de Fernando Llopis? ¿Cómo se imagina Rosa Díez este Alicante que puede llegar a tener de alcalde a Fernando Llopis? Bueno, pues sería una ciudad mucho más justa para los ciudadanos que viven aquí, sería una ciudad ordenada, porque tendría unas instituciones limpias y transparentes, sería una ciudad en la que nadie se llevaría un euro, en la que el dinero de los ciudadanos se destinaría a la calidad de los servicios que están para prestárselos a los ciudadanos, sería una ciudad modelo.
los ciudadanos vivirían mucho mejor, serían más felices y se sentirían orgullosos de sus instituciones. No aparecería en los periódicos por imputados, no aparecería nunca por noticias negativas, aparecería por ser una ciudad de acogida en la que sus ciudadanos se reconocen como conciudadanos y sobre todo en la que la institución que les representa, que es el ayuntamiento, es una institución querida porque está al servicio de la gente. Se me acaba el café. Sí, se nos ha enfriado. Sí, más que pasado se nos ha enfriado. Un buen apunte. Rosa 1 te dice. Rosa, este periodista de 12TV ha estado hoy tomando un café con la candidata a presidenta de España en las próximas elecciones nacionales. Esto no toca ahora. Ahora los únicos candidatos... No, en serio, es que no toca. Ahora los Venía únicos... tan lindo el café, aunque se haya enfriado. En serio, es que no toca. Primero hay que tomarse el café y después viene la copa. Y ahora el café son los candidatos, todos los candidatos, 9.455 candidatos. Cuando tomemos ese café, empezamos a hablar de qué tipo de copa queremos. A mí me queda la sensación que hablé con la candidata a presidenta. Y yo soy de buenas sensaciones. ¿Sí? Pues ya le digo, nuestro candidato a alcalde se llama Fernando Llopis. Ya ha vuelto a regatear. Gracias. Un placer. Muchas gracias. Doña Rosa, don Paco, estuvimos con Rosa Díez. Y aquel pueblito de Vizcaya por donde pasa el río que tiene un tren que en 14 minutos dejó la naturaleza para estar en la gran ciudad. El papá le dejó como herencia, hay que ser justo. La mamá, hay que ser bondadosa. Y ella eligió la política para ser justa y ser bondadosa. Lo de Bankia es orgullo UPyD. Lo dijo casi de manera vehemente, orgullosamente lo dijo. Hemos tomado un café con ella. Usted la ha escuchado. Y si me permite subrayarle una cosa, doña Rosa, don Paco, voy a utilizar la misma frase que Rosa Díez. Piensen, busquen, decidan, porque ustedes deciden el 24 de mayo. Ustedes deciden, escuchen, sientan y sepan que su voto vale. No se dejen engañar por nadie. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Este periodista emitirá un voto de acuerdo a la España que yo quiero. Y usted, doña Rosa, emitirá un voto de acuerdo a la España que usted quiere. De eso se trata. El 24 de mayo, ustedes deciden. Gracias por tomar este café con nosotros. Como siempre, han sido muy amables.